Buenas tardes, profesor Muyulema. Este es el grupo número 3 y vamos a hablar sobre unos fragmentos del libro que envió que se llama Mitos cosmogónicos de los pueblos indígenas en Ecuador, que está escrito por Ileana Almeida y publicado en Quito en el 2014 por las ediciones Aviala. Comenzamos dentro de las páginas que nos envió con los ciclos y la recurrencia de los mitos cosmogónicos. Cuando hablamos de los mitos, de la mitología en sí, se suele manifestar como algo cíclico, ya que se ve esto influenciado por el entorno en el que fueron creados. Que en ese tiempo, cuando estaban haciéndose, se daba todo con influencia de la naturaleza, ya que ellos veían que luego de la lluvia viene la sequía, luego del día viene la noche y así. Por eso en muchos relatos míticos, y no solo de nuestra cultura como ecuatorianos, sino de otros lugares alrededor del mundo, se cree que después de la vida y la muerte viene la reencarnación. Es aquí donde podríamos notarlo como el ciclo sin fin que se da en todos. Hablamos de unas leyes de la naturaleza que siempre tienen una eterna renovación. Y aquí me gustaría contar que me recordó mucho a lo que se da en clases incluso de física que todo el mundo conoce, que son las palabras de Lavoisier, donde nos dice que la materia no se crea ni se destruye, sino que solo se transforma. Creo que esto es prácticamente también a lo que se refieren los ciclos de los mitos, o tal vez todo se ve influenciado entre sí. Como que una catástrofe viene seguida de una nueva vida para el ser humano. ¿Algo que quieran compartir? Sí, como tú dices, es así, pero también hace una diferencia con una visión lineal, ya no es cíclica de la vida, pero me parece que es para referirse a una cronología, a un espacio temporal. Uh-huh. Sí, tienes, o sea, en eso sí, porque obviamente es como que incluso después de la creación de los mitos cosmogónicos y todo eso, se da con el tiempo mismo, porque solo lo narran al presente nada más. Es como que al presente de lo que ellos tenían y conocían. Claro. Eso de esta visión cíclica de las cosas y de la vida se repite en más culturas, en más visiones, y tal vez variando un poco, pero al final es lo mismo. Por ejemplo, está este ciclo del ave fénix que renace, incluso también se decía, pensaban que la luna tenía un ciclo así, que veían que estaba la luna llena, la luna menguante, esta luna que ya no estaba, era como que moría y renacía, como un ciclo también. Claro, o sea, esto también lo vemos, por ejemplo, en la cultura hindú, donde dicen que si eres una mala persona, creo que era en la cultura hindú, que si eres una mala persona, reencarnas como una mosca o como un insecto insignificante. Depende de tus acciones, reencarnabas en un animal o cierta casta de personas, sí, uh-huh. Una cierta clase social. ¿Y tú, Giovanna? Pero al final lo más relevante es el ciclo mismo del ser humano, que crecía, bueno, ya sabemos las etapas hasta fallecer y luego pues renacer. Uh-huh. O sea, yo quería comentarles de que lo que yo leí al respecto es que hubo un fuerte conflicto porque dentro de todo el desarrollo mitológico hubo una sección, un modelo temporal, donde hubo un debate súper grande acerca de que si la vida era cíclica o si se guiaba por una estructura lineal. Porque todo era en base a las creencias de que los dioses y los héroes desarrollaron las conductas sociales, la influencia de los astros, los animales, las plantas, y que todo eso lo habían creado para completar ciclos. Pero sin embargo, habían otras culturas que chocaban con estas realidades, que decían que estaban en contra de estas creencias, que no renacían nuevas generaciones, sino que todo seguía una línea, que todo era simplemente temporal.
y eso hubo muchos conflictos alrededor de eso. Y por esto es que en otra etapa de esa misma rama de la mitología, explica que se manifiesta la secuencia rectilínea de los segmentos temporales de estas creencias y de estas teorías. Y me parece muy acertado lo que dijo comparado con otras culturas que hasta ahora, por ejemplo, la cultura hindú, que ustedes pusieron ejemplo hace unos minutos. Claro. Eso ya estamos hablando de la recurrencia, ¿verdad? Sí. Claro, ahí en cuanto a lo que es la recurrencia, también me gustaría recalcar, hay una parte donde en el texto dice, el último personaje de la serie cosmogónica coincide con el primero de la serie histórica. Podemos ver que sacaban mucha influencia, yo que sé, tal vez de quien los dirigía en ese momento, a esa persona la veneraban como un dios. Conocemos que se les veneraba como dioses, como mandados de los dioses, pero siempre era una influencia de ese pensamiento, como quien dice, estoy debajo de esta persona porque es superior. Y partiendo de esto, con respecto a los mitos y todo eso, también podemos mencionar que hay una clasificación para estos mitos, donde podemos principalmente encontramos a los mitos cosmogónicos, que creo que todos aquí conocemos. Y con respecto a los rituales, en el texto nos dice que los dioses provocan toda suerte de acontecimientos y otorgan esplendor a la vida humana, porque a ellos se les dedican rituales y oraciones como intercambio con el más allá. O sea, todo esto se da por la creación, como que siempre se dice que los dioses estuvieron antes de todo, o siempre hay un dios antes de todos, y luego ese dios tuvo otros dioses, ¿no es cierto? Entonces, es como que todo es por la necesidad de algo más, según yo. Porque la creación de estas cosas que los libra del caos, menciona ahí en el texto, que es lo que rodea al cosmos, y estos dioses, toda esta existencia es lo que protege del caos. ¿Tienen algo que decir con respecto a eso? Creo que estoy de acuerdo, no creo que tengo nada más que agregar. Giovanna. Aunque bueno, también, o sea, en sí los cosmogónicos es la creación del cosmos en sí, o sea, hablamos de algo muy general y grande. Y mencionando eso, también nos podemos ir a los mitos mitológicos, que es el siguiente tema que viene, que es más objetivo, no habla de algo gigantesco, como les había dicho, sino que habla de los seres, las cosas y así. Es algo interesante. La etiología venía la creencia en tótems, según lo que menciona David en el texto, que yo en lo personal pensaba que estos contaban un hecho que ya había pasado, o sea, pero en el sentido de que en tal cultura tuvo una guerra con otra tribu, lo que sea, y hacían un tótem contando esa historia en específico, algo ya vivido. Pero lo que según entendía en el texto, también podían narrar cosas como los mitos etiológicos, viéndose la existencia misma. Mitos etiológicos, eso es de la es de la creación de los hombres, ¿no? Ah, sí. ¿Qué decías, Giovanna? Como el Popol Vuh. Sí, no, solo quería acotar de que existían 1000 referencias dentro de la cultura ecuatoriana, sobre todo en la cultura de los Shuar, que es del oriente del Ecuador. Existen muchas referencias visuales y también vestigios acerca de todos los mitos etiológicos. Por ejemplo, también en el texto mencionaron de cómo el cielo se separó de la tierra, cuál fue el origen del río Amazonas. Todo eso me parece impresionante y no sé por qué no se le da la relevancia que se necesita, porque es parte de nuestra cultura y es parte de nuestras raíces. Claro que es parte de nuestra cultura y todo eso, pero creo que se le toma más en cuenta a lo que es
mitos cosmogónicos de lo personal, porque eso ya nos envuelve a todos, es algo histórico, entre comillas, mundial, porque también tomamos en cuenta muchas teorías que vienen de otros lugares, como vamos a algo más científico, incluso lo que es el Big Bang, la evolución, o sea, todo eso, y se ha dejado por culpa de eso de lado estas teorías que las vemos como algo imposible, pero ya creo que hemos entendido con tantas clases, tanta filosofía que existe, que no hay nada que pueda ser imposible realmente. Yo creo que este tipo de mitos cosmogónicos es más conocido por ser más desarrollado. Imagínate si otro tipo de mitos que los estamos contemplando ahora tuvieran la misma relevancia que los cosmogónicos, porque si los etiológicos fueran desarrollados de correcta manera, pues ahí podríamos descubrir, porque se relata también cómo se descubre el fuego, cómo se desarrolló tal metal, o cómo fue que los humanos aprendieron a cazar, cosas así. Y pienso que si los reescribimos ya en la actualidad, no tendría la misma relevancia que si lo hubiésemos encontrado ya bien fundamentados, por así decirlo. Y no, es como que de cierta forma los hace más increíbles el saber que en el pasado fueron escritos estos mitos, solo que como tú dices, o sea,